Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudadanos en Red, un espacio semanal para hablar de política sin tecnicismos y para adentrarnos a este mundo sin mayor tema y mayor explicaciones que hacer de este un espacio común. ¿No, Demetrio? Bienvenido. Tenemos de este lado a Rosario Robles, activista y política. Muy importante tenerla en esta mesa. Y de este lado, Arturo Ávila, diputado federal por Morena. Bienvenidos a su programa. Gracias, América. Gracias por la invitación, por supuesto. Rosario, qué gusto estar aquí en esta mesa contigo. Demetrio, gracias por la invitación y América, gracias por la invitación. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Pero la idea que tenemos es que la presidenta de la República anunció hace algunos días que va a enviar una iniciativa de reforma electoral. Y aunque todavía no hay una propuesta concreta, se creó una comisión para este fin y va a haber foros y va a haber encuestas. Sí, la presidenta señaló 2, 3 temas que han causado más que preocupación, yo creo que inquietud y que la gente muchas veces ni lo entiende, porque no son expertos en el tema electoral. La presidenta señaló que era necesario reducir el costo de las elecciones, del INE, de los institutos electorales estatales, que era necesario reducir el financiamiento a los partidos y que era necesario reducir o eliminar a los plurinominales, que yo más bien les llamaría de representación proporcional. Y hoy quisiéramos enfocar el tema de esta mesa a platicar sobre eso. A ver, la gente muchas veces no sabe ni que hay 500 diputados y que 200 son de mayoría, 300 de mayoría relativa, no saben cuántos senadores son, 128, en fin. La idea es un poco que la gente común y corriente no va dirigido esta mesa a políticos, va dirigido a la población que tiene que involucrarse y tiene que entender la importancia de la iniciativa que va a enviar el gobierno. A ver, Arturo, yo te preguntaría, decir, ¿por qué se llaman de representación proporcional? Yo los llamo más que plurinominales, pero ¿cuál es la razón? Bueno, la lógica tiene que ver con buscar que exista una parte de la población que emite un voto, ¿no? Por una persona y que no gana una elección, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Yo soy un gran ejemplo de eso. Por un lado, soy diputado plurinominal, es decir, estuve en una lista y esta lista, dependiendo de la circunscripción en la que yo participo, en mi caso soy de Aguascalientes, entonces participo en la segunda circunscripción. Esto quiere decir, para la gente que nos escucha, un número de estados específicos. Y en esta lista, dependiendo de la proporción de votos, ahorita les explico ese modelo, entro o no entro dependiendo del número de votos que obtenga mi partido, por ejemplo, ¿no? El modelo electoral mexicano lo que tiene es, por un lado, 300 diputadas y diputados que pueden ganar por mayoría, no por representación proporcional. ¿Qué significa esto? Que ganas o pierdes. Así, ¿no? Por ejemplo, Morena, en las elecciones pasadas, junto al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista, que son los partidos aliados, ganaron casi el 84% de los distritos federales. Si fuera solamente un mecanismo en donde ganas o pierdes de mayoría, hoy tendríamos en la Cámara de Diputados 84% de diputadas y diputados de la alianza que encabeza nuestro partido. Como este principio parece no representar a las minorías, se crea el principio de los plurinominales o de representación proporcional, que lo que busca efectivamente es generar listas que le den una proporción a la votación. En mi caso, yo en Aguascalientes compito por el Distrito 1, Demetrio, Rosario, y no gano. Quedo a 4 puntos del primer lugar, con un 44% de los votos. O sea, una gran parte del Distrito 1 de Aguascalientes vota por mí, que son 10 municipios de los 11 que tenemos. ¿Qué hubiera pasado en un sistema, por ejemplo, que puede ser un planteamiento para esta reforma, en donde los segundos mejores lugares son los que participan, ¿no? Como el de la Ciudad de México, por ejemplo? Entonces, esa es una idea que se puede poner en el debate público, por ejemplo. A ver, Rosario, porque yo creo que es muy importante decir, se llama de representación proporcional porque en cierta medida representan a los partidos. A la diversidad que existe política en el país y social. ¿Por qué tú crees que esto es indispensable que se mantenga o que se elimine? Bueno, yo soy de una generación que luchó por abrir estos espacios. Y la izquierda llegó a tener un espacio de representación gracias a los plurinominales. Por eso me parece increíble que hoy en la mesa se esté planteando desaparecerlas, que suena muy,
yo creo que a mano alzada la gente va a decir desaparezcan. Es más, si dicen que se desaparezcan a los diputados todos, pues obvio, porque la gente no siente la importancia de un legislador, ni lo siente cercanos, ni mucho menos. El problema aquí no es lo que decide una mayoría en este caso, sino qué es lo positivo para la democracia. Si así se hubiera hecho una encuesta en el 96, en la reforma electoral en la que yo participé, o en el 77, cuando se abre este principio, pues la gente, el PRI era absoluta mayoría, no le convenía abrir y pues obviamente la gente hubiera dicho, no, entre menos diputados haya mejor. No, se abrieron estos espacios y no solo llegó la izquierda, yo pertenecía a una legislatura donde el PRD tuvo la mayoría de los diputados gracias a la representación proporcional. Habíamos ganado muy pocos distritos en ese momento. Y las mujeres, gracias a que hubo este principio de representación proporcional en un primer momento cuando no había todavía paridad y que obligamos, especialmente en primera instancia en el PRD, antes de que hubiera esta legislación electoral, de que cada 3 lugares en la lista, 1 tenía que ser para una mujer. Entonces llegamos a ser, yo gracias a eso fui diputada. O sea, aquí había principio de representación proporcional, ya que las mujeres había una cuota que obligaba a que fuéramos postuladas. Entonces, creo que en ese sentido hay que rescatar la historia en primer lugar. Esto ha permitido que una diversidad, sea minoritaria o no, tenga esta representación en las legislaturas, porque las agendas pueden variar muchísimo, pueden tener diversas agendas y creo que esa voz tiene que estar representada en el Congreso. Y no es un problema de si nos cuesta muy caro o nos cuesta muy barato. Yo creo que es el cómo se expresan los votos que se emiten y cómo se expresan en las diversas posturas que hay sobre el país o sobre diversos temas ecológicos, la agenda de género, cualquier tema que pueda llevar un partido en específico. Esto para mí es muy importante. Segundo, creo que hay modelos que a mí me gustan mucho en efecto. En el Senado, cuando la primera vez que se hizo una lista para el Senado, muchos dentro del PRD estuvieron en contra de que fuera por lista. Después se transitó a este modelo de las primeras minorías, que es como está compuesto el Senado de la República, que es diferente a cómo está la Cámara de Diputados, que es por lista. Yo presidí un partido. ¿Qué te permiten las plurinominales? No solo que estés representado, porque presidí el PRD cuando ya tenía una representación a nivel distritos, pero ahí mandas a tus mejores cuadros, a cuadros que tienen una experiencia sobre temas específicos que no necesariamente ganen una elección a nivel territorio. Y entonces, a ti te importa como partido, cuando eso importaba, porque hoy eso no importa, cuando eso importaba que estén ahí representados, claro, tus mejores ideas, tus mejores posturas, tus visiones parlamentarias, que fue un poco lo que pasó con Pablo Gómez durante años, ¿no? Es decir, lo mandábamos a las pluris porque era legislador. Es que eso es increíble. Se cuestionan mucho los pluris. Yo he sido siempre de representación, es decir, de mayoría relativa. Una vez fui de plurinominal y mayoría, pero gané mayoría y cedí la plurinominal. Pero es cierto, la parte más preparada de las cámaras son los plurinominales. ¿Por qué? Porque muchos, por un lado, son las dirigencias de los partidos. Por otro lado, son la gente que tiene más experiencia y muchos de ellos a lo mejor no ganan una elección ni en kermés, ¿no? Pero son la gente la que le da la estructura a la Cámara, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un poco la posición? Es decir, ¿se requieren los plurinominales? A ver, yo coincido en algunas cosas y en otras no. Diría, y retomaría lo que dijo Rosario, la gente quiere cercanía y eso me parece un primer tema importante. Personajes hoy como Ricardo Anaya, por ejemplo, como Alito Moreno, por ejemplo, ¿no? Me parece que si tú hoy los sometes a una elección popular en sus respectivos estados, Querétaro y Campeche específicamente, no necesariamente son los más populares o los que representan, ¿no? Y a ver, de ida y vuelta, o sea, es lo mismo, ¿no? Porque aplica para todas y para todos, ¿no? Sí. Yo mismo he dicho en esta mesa, yo soy plurinominal, ¿no? Y eso es algo que me parece importante decirlo. Pero sí creo
por lo menos a mí que me tocó competir como tú lo hiciste en algún momento por mayoría, también ir a la campaña en este momento, que la gente sí tiene este reclamo de, oye, yo quiero conocer a mi diputado o mi diputada, yo sí quiero estar cercano, yo sí quiero que me dé resultados, yo sí quiero que me rinda cuentas, yo sí quiero que me responda a las necesidades del distrito específico o de la circunscripción específicamente. Y en ese orden de ideas, algo que me parece muy importante decir es, ojo, no estamos sugiriendo ni la presidenta, ni el grupo parlamentario de Morena, ni los partidos aliados, ¿no? Una forma u otra, lo que estamos planteando es abramos el debate. Y a mí en lo personal me parece plausible, ¿no?, que la doctora Claudia Sheinbaum abra a debate la iniciativa del Ejecutivo, porque para la gente que nos escucha, ¿quiénes podemos llevar a cabo o modificar leyes o quiénes pueden presentar iniciativas? Pues lo puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Lo puede hacer la Cámara de Senadores, lo puede hacer la Cámara de Diputados, lo pueden hacer los congresos locales, una tercera parte, o lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando no sean reformas constitucionales, ¿no? En ese orden de ideas, ¿qué está haciendo la presidenta? Lo que dice es, en vez de mandar una iniciativa ya elaborada, ¿no?, diciendo ábrase a la discusión. Y entonces designa como responsable de este grupo interdisciplinario a Pablo Gómez específicamente, que es una persona que ha participado no solamente en procesos de reforma electoral, sino en reformas de Estado también, y dice, y vamos a abrirlo a legisladores, a constitucionalistas, a académicas, a académicos. Entonces, a mí en lo personal me parece que es muy plausible que se abra un proceso de debate en la propia iniciativa de ley antes de llegar al proceso legislativo, que el proceso legislativo ya tendrá también un análisis en comisiones, donde van a participar todos y todos los grupos parlamentarios en el dictamen, tendrá también un momento en donde se puedan modificar o no este dictamen, irá al pleno donde se pueden presentar reservas. ¿Qué es una reserva para la gente que nos escucha? La posibilidad de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esta parte, me gustaría que se sometiera al pleno, donde están todas y todos a votación, ¿no? Y en su caso, posicionamientos a favor y en contra. Entonces, me parece que apenas estamos en la elaboración de la iniciativa y yo personalmente digo, creo que es y será siempre plausible que el Ejecutivo diga, abramos el debate sobre un tema que es de interés nacional. Rosario, Arturo, me gustaría preguntarles, ahorita que tenemos ya bastante bien sólida una parte introductoria sobre los plurinominales y de representación proporcional, como lo estamos comentando, en donde justamente el poder, digamos, empieza a tener como una especie de balanza, ya no pertenece a las mayorías, nos enfocamos a las minorías, le damos voz a todos aquellos que están alzando la mano para darle también voz a los ciudadanos, que es lo más importante. En ese sentido, ya que tenemos este bagaje también histórico, de alguna manera esta interacción social, ¿cuánto nos cuesta tener plurinominales? Yo creo que aquí, bueno, no sé el dato exacto, probablemente Arturo lo sepa, pero no es un tema de costo, porque si le preguntamos a la gente cuánto nos cuesta la democracia, pues hay que eliminarla, porque pues la democracia cuesta, y más en un país, es que eso es algo que yo quiero rescatar. En un país donde dimos una lucha y parte de los que hoy gobiernan, otros son beneficiarios de esa lucha, pero parte de los que hoy gobiernan participaron en esta lucha porque los votos se contaran y se contaran bien, porque hubiera un órgano autónomo que organizara las elecciones, porque hubiera un financiamiento público garantizado a los partidos, porque solamente el PRI en ese momento podía competir, que tenía acceso al erario, ya este mal uso de recursos públicos en procesos electorales, a que hubiera esta representación de la diversidad política y social del país. Entonces, y creo que es muy importante decir, y yo creo que todo el mundo coincidimos, qué bueno que se discuta, qué bueno que siempre habrá posibilidad de hacer mejor nuestro mecanismo democrático o electoral, pero el problema es que si va a pasar como con la reforma judicial, vengan todos y a la mera hora hacemos nada más lo que nosotros decimos, pues entonces no se vale. Y creo que hay que rescatar aquí un tema muy importante. Las reformas electorales, y a mí me tocó ser parte, fui la presidenta de la Comisión para la Reforma Política en el 96, han sido, que fue un parteaguas en el país esa reforma, han sido por consenso.
No es que hay reservo y este punto no me gusta, no, han sido por consenso. Yo pongo un ejemplo en el 96. En el 96 estábamos prácticamente de acuerdo en todo, menos en un tema muy importante, que era la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México, en aquel momento del Distrito Federal. La propuesta PRI-PAN era que fuera a través de la Asamblea Legislativa, que así se llamaba en ese momento el hoy Congreso. La propuesta PRD, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, fuera elección directa. Se dijo, el PRD solo vota por esta reforma si hay una elección directa. Habíamos ganado como Frente Democrático Nacional el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas y habían ganado Porfirio y Ifigenia Martínez la senaduría. Entonces había una base social muy importante en la Ciudad de México y se logró y fue por consenso que se eligiera por primera vez el jefe de gobierno, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, y gracias a eso fue después Andrés Manuel López Obrador el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, son temas que es muy importante recordar porque nos habla de que no importa el costo, sino lo positivo que ha sido para el país el abrir estos mecanismos. Y simplemente quiero decir, hay que ir a un consenso electoral. Todo mundo podemos decir, opinar, pero ¿en dónde estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los temas nodales? Si queremos hacer menos costosa la democracia, pues vamos bueno, pues podemos bajar, pero si por acá el huachicol fiscal el huachicol nos está financiando las campañas, pues que ya no nos cueste, en fin, acá nos dan la lana por debajo de la mesa, pues no se vale. Yo creo que lo que se tiene que hacer es transparentar los mecanismos e ir, por ejemplo, modelos como la de la Ciudad de México. Tienes una lista, porque siempre se mantuvo la lista, para que vayan ahí tus mejores cuadros, y tienes una representación por repechaje que son estos segundos lugares. Entonces vas combinando y además metes la cuestión de género, la paridad, etcétera. Entonces todo eso es creo que a lo que se puede llegar para encontrar un consenso, buscar este mecanismo intermedio de lista más repechaje para integrar la lista plurinominal. Entonces, básicamente el primer costo sería la democracia. Las democracias cuesta. En todo el mundo, si hay elecciones, hay Cámara de Diputados, hay Cámara de Senadores. La democracia tiene un costo. Si no hubiera democracia, pues sí, la dictadura no tiene costo, pero el costo social es tremendo, ¿no? Pero a ver, volviendo a los de representación proporcional, la gente como que les tiene tigria, ¿no? Como que dice... A todos los diputados. No, pero especialmente... Mira, algo que decía Arturo, que la gente quiere que su diputado regrese, pues te pueden elegir por mayoría en un distrito y jamás regresan. Entonces eso no te garantiza una cercanía. Pero sí es cierto que se ha ido... A ver, la gente no valora lo que estamos comentando aquí, que los diputados plurinominales o de representación o los senadores son los que realmente dirigen el debate, son los que realmente buscan el acuerdo entre las diferentes bancadas, son muy importantes, ¿no? Pero la gente tiene una mala imagen. Un poco la idea de este programa es que la gente entienda que son muy importantes, que no es de que los quitamos y ya. Y lo que tú dices, Arturo, no se trata de que la presidenta no quiere quitarlos, nadie quiere quitarlos. Se quiere que haya una mayor vinculación, que está bien, y hay muchas fórmulas para que haya mayor vinculación entre los diputados o senadores de representación proporcional y la población. Pero ahí vendría una pregunta. Diputados en general, debiera haber una mayor vinculación, no importa el origen de su representación. Pero los que hemos sido de mayoría, te echas la campaña y es una matada. Cuando te conocen, saben quién eres, ¿no? Yo he sido 6 veces de mayoría y sí es una matada, pero la gente conoce. Pero a ver, ¿cuál sería el formato ideal o el objetivo? Para mí, y lo digo, sería que los partidos estén representados en la Cámara de Diputados y en el Senado exactamente en la misma proporción en que fueron votados los partidos políticos. ¿Tú cómo verías eso? Eliminar las A ver, yo empezaría primero por hacer algunas observaciones. Yo difiero en el tema de que no importa el costo. Sí importa. No importaba en algún momento determinado de la historia de nuestro país, por supuesto. A ver, veníamos de un PRI hegemónico, en donde llegamos al ridículo de tener un candidato único, ¿no? O sea, no había democracia en este país. Y la lucha de la izquierda fue una lucha siempre que enalteció el sentido democrático de nuestro país. Sin embargo, esa lógica de esta, y lo voy a calificar de alguna forma, de esta élite técnica que creó el sistema democrático de nuestro país,
que argumentaba que no importaba el costo que tuviera la democracia, tenía que conseguirse, me parece que generó ciertos vicios, ¿no? Primero porque yo reitero que en 2006, aún teniendo un sistema electoral ya modificado, nos hicieron un fraude electoral. Ganó Andrés Manuel López Obrador. No, es que es un tema relevante porque no importa la estructura, ¿no?, electoral, nos robaron una elección con todo y el costo, con todo el dinero. Entonces, yo no coincidiría que se robaron una elección. Yo creo que sí. Porque el único argumento que ustedes han, y tú lo dices el otro día en una entrevista con López Obrador, es que no se abrieron las actas. No se abrieron. Eso no implica automáticamente que haya habido fraude. Pero el único argumento era eso. Yo te voy a decir el ejercicio proporcional. Los pocos paquetes que se abrieron convirtieron una proporción significativa de los votos, que si tú haces un ejercicio bien sencillo, ¿no?, de cálculo de números a futuro en la misma proporción, hubiéramos revertido la elección no por 1, no por 2, no por 3, por casi 4 puntos porcentuales. Y es un ejercicio de estadística. Ese es un tema de estadística. Es un tema que normalmente saca la presidenta, la sacaba en su momento López Obrador. Saque también y que valdría la pena, ¿no? Que yo, Fernández Noroña, dice que para acreditar el fraude. Valdría la pena sobre ese tema, a lo mejor hacer una mesa. Sí, claro. Porque es un tema que hay dos visiones, ¿no? Sí. La de Morena y de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ahora hubo fraude. Y hay la otra visión. Y finalmente no se ponen de acuerdo. Analicemos. Me parece. Yo fui candidato. Me parece bien. Yo fui candidato a jefe de gobierno en esa elección y logré subir la votación del PAN del 7 al 25. Desde mi punto de vista, eso tuvo una influencia muy grande en el triunfo del PAN. Pero hagamos una mesa con gente que se haya metido en este tema. Pero sigamos con lo mismo. El argumento permitió el mismo sistema. La modificación que se hizo fue que el gobierno no pudiera intervenir en las elecciones y de todos modos López Obrador intervino, pero el mismo sistema, el mismo órgano electoral permitió que López Obrador llegara a la presidencia. Entonces, bueno. Para clarificar, el argumento al que quiero llegar no es, y es una mesa que amerita una discusión en el tema del fraude electoral. Lo que quiero llegar es que no necesariamente la democracia tiene que costar lo que sea. Ese es el punto, ¿no? No necesariamente debe costar lo que sea, porque hoy tenemos métodos muy claros, incluso tecnologías muy claras también, que pueden ayudar a simplificar los costos y a que cierta parte del costo que tenemos se vaya en cosas que verdaderamente son importantes. Voy a dar algunos datos, nada más, ¿no? México es de los países que más gasta por voto en el mundo. En el mundo, ¿eh? O sea, y no me estoy comparando con países que no tengan sistemas democráticos. Me estoy comparando, por ejemplo, fíjate, México gasta entre $29, de acuerdo a las regiones, que son alrededor de 600 pesos, y $50, que son alrededor de 1,000 pesos, ¿no?, por voto, ¿no? Australia, para que podamos comparar el costo, entre 29 y $50. Australia gasta de 3 a 4 dólares por voto. Estados Unidos gasta de 10 a 12 dólares por voto. Brasil gasta de 6 a 7 dólares por voto. Chile gasta de 4 a 5 dólares por voto. Argentina gasta de 3 a 4 dólares por voto. España gasta de 5 a 6 dólares por voto. Y no podemos hablar que en estos países no exista la democracia. Entonces, algo no estamos haciendo bien para que el sistema democrático nos cueste tan caro y para que hoy destinemos 12,428 millones de pesos de gasto al Instituto Nacional Electoral y casi 8,000 millones de pesos a los partidos políticos. Y mira que te lo dice un vocero de un partido que recibe la mayor cantidad de presupuesto. Y estamos diciendo, oigan, estamos gastando mucho, no nos puede costar tanto la democracia. Y para hacer un análisis que no tenga un contenido que quede nada más en una apreciación política, lo comparo con sistemas democráticos del mundo. Por eso, pero yo creo que nadie está en contra de que gastos superfluos o que son onerosos se eliminen. El problema no es que cueste lo que sea, sino que cueste lo necesario para garantizar en un país donde el 30% del territorio lo controla el crimen organizado, donde ha puesto candidatos, en donde tenemos la tradición, venimos de un partido hegemónico que se robaba las elecciones y que hacía fraude y que los votos no se contaban bien, a tener ahora otro partido hegemónico
pues evidentemente que es importante que cueste lo que cueste, pues si aventaron una elección judicial donde la mayoría estábamos en contra, donde solo participó el 9% de la población que podía participar con miles de millones de pesos, pues que no le, oye, cuando vamos a elegir diputados o presidente de la República o presidenta, cuando vamos a elegir senadores, pues que cueste lo que tenga que costar, ojalá sea menos, estoy totalmente de acuerdo en eso, pero lo necesario para garantizar en este país, en estas circunstancias, porque además nuestro sistema electoral es diferente al de Estados Unidos y a estos otros países. Ojalá más bien abriéramos otros temas, porque tú dices, bueno, hay que darle menos dinero a los partidos. Todo el mundo va a decir, sí, sí, denles menos dinero, pero si se están financiando por otros lados, si están recibiendo dinero ilícito, pues ya estás teniendo una ventaja que tienes que regular. Yo creo que este es un gran tema. Me votó la coalición y ya renuncio a mi bancada. No, espera. Este es un gran tema porque, de hecho, a ver, seamos francos, la mayoría de los diputados y senadores, candidatos, reciben dinero por otros lados. Es que, ¿cómo haces una campaña? Exacto. Entonces, creo que es un tema que había que abordar en forma especial. Y yo creo que habría que abrir una mesa. Hay muchas mesas de la reforma electoral. Sí, la presidenta ya abrió esto, ¿no? Y son una cantidad de... Qué bueno. Y son una cantidad de temas que hay que ir analizando uno por uno, sobre todo para que la gente, la ciudadanía en general, lo entienda, ¿no? Pero yo volvería a la pregunta, ¿cuál sería lo ideal? Que digamos, si el Morena tiene el 40% de los votos, tenga el 40% de los diputados. Sí. A ver, es que... Y el PAN el 25%. Es que a ver, hay un tema bien importante, porque además se ha construido una narrativa de comunicación que dice que hay una mayoría artificial, ¿no? No hay una mayoría artificial. Es muy sencillo entenderlo y me parece un buen momento para explicar hoy cómo funciona hoy. Ojo, leyes que no aprobamos nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, sí las aprobamos todas. Sí, pero ahí estaban. Fueron por consenso. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos 300 y 300 diputados que ganan sí o no. ¿De acuerdo? Entonces, de estos 300 diputados, 274, si no me equivoco, puede que esté equivocado, el 84% ganaron sí o no, ¿no? Si en nuestra democracia fuera un método en donde nada más se quedan ganando sí o no un espacio, hoy tendríamos una inmensa mayoría de diputadas y diputados de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo. El método, ¿no?, busca efectivamente que 200 de estos diputados, no 300, 200 de estos diputados tengan una participación proporcional. Entonces, de acuerdo a la proporción de cada partido político, se asignan los diputados a las listas. ¿Por qué no equivale la proporción votada a la proporción de estos diputados? Porque no está en la misma, no es la misma línea ponderada. Es decir, hay 200, ¿no?, que responden a una proporción directa, de acuerdo a listas, y hay 300 que responden a un esquema de ganar o de perder. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, los partidos y dicen, es que hay una mayoría artificial, no hay. Lo que hay es un modelo, ¿no?, que efectivamente, como está hoy presentado, pues le da un valor a 300 diputados y diputados de 300 distritos federales en ganar o perder, y a 200 les da un valor proporcional, que nunca podrán coincidir, porque hay una ponderación distinta. El modelo de los 300 diputados pondera y le da más valor a si ganas o pierdes, mientras que el modelo de los diputados de representación proporcional te da una representación directa, que no va a ser nunca equivalente. Oye, ¿que habrá que revisarlo y ponerlo sobre la mesa? Pues claro que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Funciona o no funciona? Pues vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Tiene algún elemento que haya que analizar? Porque también los que ganan y pierden te van a decir, pues nosotros, ¿por qué? Si ya vamos a hacer una redistritación también del país. O sea, hay muchos temas que tienen que considerarse antes de decir muy a la ligera, equiparemos una proporción directa. Es que con ese argumento el PRI hubiera sido absolutamente hegemónico y nunca hubiéramos estado representados en las cámaras. Es decir, ¿por qué no le hagas a otros los que no te gusta que te hicieran a ti? Pero esta izquierda hoy gobierna. Hoy está así, Rosario, hoy está así. No está así porque desde la reforma del 96 se puso un límite a la sobrerepresentación, que fue del 8%, y de hecho
López Obrador, siendo presidente del PRD, impugnó el que se hubiera un número mayor Que de después se diputados. modificó la ley. Entonces, lo que no puede pasar es que con el 54% de los votos tengas el 75% de la Cámara de Diputados. O sea, eso es inadmisible. Ya no hablo aquí de cómo se allegaron y por eso para mí un tema en esta reforma tiene que ser, si a ti te vota un partido o una coalición, no te puedes ir antes incluso de tomar protesta al otro. No puede ser porque estás traicionando el voto ciudadano, no te perteneces. Tú estás siendo electo por una coalición que tiene un programa. Por eso se registran ante el Instituto Electoral programas de cada una de las coaliciones y de cada uno de los candidatos. Llevas una propuesta y la gente vota por esa propuesta. Entonces, yo sí creo que es un tema muy importante. Tiene que haber una representación de las minorías, de la diversidad. Tiene que irse a mecanismos probablemente combinados de lista más repechaje, o sea, representación de primeras minorías en los distritos, o a nivel de los estados, quién ganó más votos, quiénes fueron los mejores segundos lugares, eso los vamos metiendo, tipo esquema Ciudad de México, y no puede haber una sobrerepresentación más allá de un porcentaje que te den los votos. ¿Por qué? Porque si no, lo que estás dándole a ese partido que no tuvo una mayoría calificada en la votación la potestad de cambiar nuestra ¿A constitución. qué se dio el 8%? Justamente para evitar eso del PRI, que tenía sus mayorías El calificadas. 8% en su momento se dio para darle la mayoría de la Cámara de Diputados a un partido, para ser gobernable el país. Sin tener una mayoría calificada necesariamente. Tenía el 44%, le daban el 8% y llegaba el 52%. Entonces había gobernabilidad en el país, porque en un Congreso demasiado dividido, la gobernabilidad se pone entre comillas. Pero volviendo al tema, así, al futuro. Hay países como España que hay diputaciones territoriales, pero cada partido tiene el número de diputados Sistemas que parlamentarios. tiene en la votación. Yo creo que entre más nos acerquemos, yo coincidíamos en eso, entre más nos acerquemos a que los partidos estén representados en la misma en la Cámara, las dos cámaras, en la misma proporción en que fueron votados, más estamos reflejando la voluntad popular. Claro. No, a ver, reitero, no lo sé, y es un buen tema de debate, ¿no? Okay. Porque, y aquí vuelvo al ejercicio, ¿no? Estos 300 distritos, para la gente que nos escucha, nuestro país tiene 300 distritos federales, ¿no? Estos 300 distritos ganan o pierden, ¿no? Hay un candidato que es el ganador y otro que no fue el ganador, ¿no? En el caso que nos ocupa, hoy la alianza de Morena, PT Verde ganó el 84%, ¿no? 84%, ¿no? Y me podrás No, decir... no es el 84% de los votos. Pero ganó el 84%. De los distritos, pero no estoy de acuerdo contigo. Eso es importante y por eso lo llevo a la mesa votos tuvieron? para el debate. Me explico. O sea, entiendo perfectamente bien el tema de la proporción y entiendo perfectamente bien la importancia de que las minorías estén representadas. Me queda clarísimo, ¿no? Pero por eso el debate se vuelve muy interesante. Porque 300 hoy que entran en una campaña, se ganan o se pierden. Entonces, ¿qué hacemos con los otros 200? Que me imagino que fue lo que se puso sobre la mesa en algún momento determinado, ¿no? Nos vamos a ponderaciones directas, ¿no? Premiamos a los segundos mejores lugares, ¿no? Hacemos una lista A, B y C, en donde se privilegie, por ejemplo, en la A los mejores perdedores y una B en donde hay una lista de partidos que son referentes y que son importantes, que son grandes especialistas. Es decir, todo eso se puede poner sobre la mesa en la discusión de una reforma electoral. Y eso es lo que a mí me parece muy plausible, ¿no? No estamos de ninguna forma anticipando ningún escenario. Al contrario, estamos habiendo una reforma desde la iniciativa de ley. Y en la iniciativa de ley vamos a invitar, se los anticipo desde ahorita, a diputadas y diputados de oposición también, desde la iniciativa. Pues mal harían, ¿no? No, lo digo... Nos vamos a invitar como si... No, lo digo porque... Si es un proceso legislativo, lo digo porque, tienen que estar representados. Lo digo porque se ha dicho que no. Se ha dicho allá afuera que no. Y es importante decirlo. No lo diría si no hubiera representantes de partidos políticos que han dicho que vamos a hacer lo que queremos con la reforma, lo cual es completamente falso, ¿no? Trataremos de buscar consensos legislativos, la participación del resto de los grupos parlamentarios, porque es deseable, por supuesto, que participen, porque es deseable que alcancemos una reforma electoral de vanguardia,
¿no? Es un sistema electoral que, en mi opinión, ya tiene muchos años, que funcionó o no funcionó en algún momento determinado, pero que hoy se abre el debate. Y esta mesa es la mejor prueba de que el debate es sano. Aquí hay distintas ideas que se podrán alimentar en una reforma electoral que sin duda lo único que busca es que estemos todas y todos representados, nuestras opiniones, la tuya, la de Rosario, la de América, la mía, ¿no? Ahora, la democracia es muy clara. La democracia dice que si hay más gente que piense como yo, pues esta gente toma determinaciones en la democracia, porque democracias es pues el poder del pueblo, ¿no? Y en las democracias las mayorías son las que toman las determinaciones, ¿no? Y ahora bien, Demetrio, Rosario, me gustaría aquí regresar un poquito a la línea y como ciudadanos sí preguntarles, por ejemplo, los que no son de representación directa y son representación proporcional, ¿quién los elige? ¿Quiénes son quienes llegan a los curules? Los mismos votos que tú le estás dando a un partido político le dan esa posibilidad de tener una representación en las cámaras. A ver, es que creo que es bien importante señalar. Yo pertenecía a una bancada de 70 diputados, cuando el PRI tenía mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y fui presidenta, o sea, no es vamos a invitar, fui presidenta de la Comisión para la Reforma del Estado, para la reforma política. Es decir, el PRI tuvo esa apertura por necesidad también, porque ya la olla expresa estaba a punto de explotar, pero la apertura de no solo incluir a todas las voces, sino darles una importancia muy grande. Creo que hay que aclararle a la gente que cuando ya llegas a la Cámara de Diputados, ya nadie dice, tú eres de mayoría, no, tú eres plurinominal, aquí somos los de primera clase y segunda clase. No, todos tienen la misma, el mismo estatus. Tan es así que hoy los dos coordinadores de Morena en las cámaras, pues, o sea, Ricardo Monreal es de representación proporcional, si no me equivoco. No sé, Adán Augusto también. Entonces, porque está bien, porque son cuadros políticos que ya no pertenecen a un territorio, porque ya representan al país, porque ya son personajes y personalidades que tienen una estatura política para que no vaya a una contienda territorial. Porque además incluso la marca a veces le podía garantizar al PRI ganar el territorio y sin embargo no los mandaban. Hoy puede pasar lo mismo con Morena. Sin embargo, tú dices, a ellos los tengo que resguardar y mandar a que nos representen, porque representan el proyecto, no un territorio en específico. Entonces, creo que esta es la parte en donde tenemos que clarificarle a la gente que la integración se da de esta manera para garantizar ya no solo la representación de minorías o de diversidades, sino también de tus propios integrantes al interior de los partidos políticos que te permitan que lleguen a una Cámara de Diputados, ¿no? Es que fíjate, por ejemplo, la presidenta ha señalado que el que elige a los plurinominales son las dirigencias de los partidos. Y normalmente son los mismos dirigentes de los partidos los que encabezan las plurinominales. Pero es en todo el mundo. En todo el mundo, el presidente, en un sistema parlamentario, el primer ministro es el presidente del partido. Y en Inglaterra igual. Entonces, como que ahí hay yo creo que ahí sí yo no coincidiría con la presidenta. Yo creo que los partidos tienen una fuerza que tiene que estar representada, tienen una ideología que tiene que estar en el debate y que no nos preocupe que el presidente del partido encabece la lista de plurinominales. Así es. Así es. No hay país en el mundo en que esto sea parlamentario. En el caso de Estados Unidos es diferente porque ahí los partidos pasan un segundo término. Entonces, sí, ahí pasan un segundo término. Entonces, yo creo que ese debate, ¿quién escoge a los plurinominales? Las dirigencias de los partidos. Habría que definir un proceso. Probablemente elecciones abiertas, poner internamente, combinatorias, ¿no? Ahora, tú dices una cosa que yo coincido. A ver, hoy hay una sobrerepresentación de Morena legal. O sea, el sistema que hemos creado... Para mí es ilegítima. Para mí los órganos electorales le dieron una sobrerepresentación artificial. Pero una parte nomás. Porque otra parte pero esa parte es la que les dio la mayoría para hacer los cambios que han hecho. Pero dieron la mayoría en el Senado a través de 2 senadores, pero ya tenían una representación muy grande. Eso sí. Lo que voy es que sí que 4 senadores. Si queremos evitar
lo que pasó en la elección pasada de la sobrerepresentación legal del PRD, digo de Morena, tenemos que cambiar la ley. Tenemos que ajustar la ley para evitar esa sobrerepresentación que se da por la forma en que está redactada la ley. ¿No? A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es que el pueblo sea protagonista del cambio democrático, ¿no? Es una cosa que me parece fundamental. Por eso se abre la discusión esta reforma electoral de la gente, del pueblo de México. Y me parece también que, reitero, sí hay ciertos personajes que son impresentables, que encabezan listas, ¿no? Hay personajes, hay personajes que no solo son impresentables, sino que tienen verdaderamente delitos y que tienen carpetas de investigación y que están siendo perseguidos y que se protegen con el fuero constitucional para evitar el proceso o el debido proceso penal. Entonces, eso no le gusta a la gente, eso es una realidad, ¿no? Y en nuestro partido podemos diferir, Demetrio. Por ejemplo, nosotros no ponemos en Morena a la dirigencia del partido en el primer lugar de una lista. De hecho, está prohibido estatutariamente, ¿no? Nosotros o somos legisladores o participamos en la dirigencia de nuestro movimiento, ¿no? Y si llega a suceder el caso en donde una u otra, ahí claramente el estatuto establece que se tiene que renunciar a la remuneración del partido o del legislativo, ¿no? Que me parece, sí, pero me parece algo que es importante mencionarlo, de cómo funciona el caso de nuestro movimiento. Yo reitero que me parece plausible que se esté discutiendo. Me parece plausible escucharte, Demetrio, escuchar a Rosario, por supuesto, escuchar las dudas que tiene América también y que la gente que nos está viendo, y decirles que lo que estamos buscando es eso, provocar un debate amplio, en donde participen todas y todos, en donde la oposición pueda dar ideas, que sean ideas importantes, que sean ideas que representen verdaderamente a la gente, y en donde después de este análisis amplio en enero, a finales de enero, que se presente ya los resultados de esta gran convocatoria de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pues empieza la discusión en el Poder Legislativo, ¿no? Yo creo que el problema aquí ha sido lo que el presidente de esta comisión que nombró la presidenta, pues ha hecho una serie de declaraciones que evidentemente han generado mucha controversia. Irrespetables. Y, bueno, o sea, Pablo puede tener un punto de vista, ¿no? El problema eso no quiere decir que así va la iniciativa. Está hablando a nombre de la presidenta de la República, ni más ni menos. Es decir, no es Pablo Gómez, está hablando a nombre de la presidenta de la República, entonces está presidiendo una comisión y va a redactar la reforma. La comisión la preside la titular del Ejecutivo, así dice el decreto, y el responsable es Pablo Gómez con un equipo con un equipo interdisciplinar. O sea, hay una diferencia que tienen voz y ojo, lo que tú estás diciendo y lo que dice Pablo son cosas diferentes, pero déjame decirte algo que a mí me parece también un argumento que quiero debatir. El pueblo va a ser protagonista. No, perdón, es que la historia no empieza ahora, ¿no? El pueblo ha sido protagonista de estos grandes cambios en el 88, discúlpame. El pueblo fue protagonista de una lucha brutal y el pueblo decidió en el Zócalo de la Ciudad de México, a convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, formar un partido político llamado PRD. ¿Y el PRI nos robó la elección? En el que, claro. Y el PRI nos robó la elección. Claro, y por eso digo, no empieza todo en el 2006, ni empieza ahora. El pueblo ha sido protagonista y en México, no solo, yo estoy hablando de estos cambios electorales, ha sido protagonista de grandes luchas y de grandes cambios y transformaciones que ha habido en nuestro país. Entonces, es un argumento pues que el pueblo siempre ha estado ahí y ha sido definitivo y, por ejemplo, la lucha que se dio desde 88 fue lo que permitió derrumbar esa barrera a golpes y con muertos en el camino y representaciones proporcionales para levantar la voz desde el Congreso, en fin. Entonces creo que esta historia, quienes hoy gobiernan, que llegaron a ese poder gracias a esta lucha, gracias a esta apertura que se logró, tiene que ser congruente con ese legado. Esto es para mí yo lo que principalmente plantearía. Es muy importante abrir un debate, es importantísimo. Siempre hay que discutir leyes electorales, pues se hizo en el 96, se hizo en el 2007, se hizo en el 2013, siempre ha habido esta
está a disposición, pero han sido de consenso, reformas de consenso. La última, la del 2013, donde Pablo Gómez era el representante del PRD en el Pacto por México para esta reforma electoral. Entonces, que sea por consenso, esto creo que es bien importante, que se pongan todos los temas a discusión y que se entienda que al final de cuentas lo que nos importa es garantizar que el voto se represente cabalmente tal y como se expresó en las urnas, en la composición de las cámaras. Yo creo que esto es lo que debemos garantizar entre todos, porque esto es lo democrático. Si queremos que el pueblo esté verdaderamente representado, que sea en proporción a la votación. Y garantizando mecanismos de gobernabilidad, si tú quieres, pero en estos excesos como los que estamos viviendo hoy. Bien. Retomando un poquito ya y acercándonos nuevamente a los ciudadanos, que es la intención de este programa, me gustaría preguntar, ¿qué pasaría entonces hablando de costos, ¿no? De lo que es tener plurinominales, de aperturarnos, acercarnos a la ciudadanía, a toda esta información? ¿Qué pasaría entonces si se eliminaran, Demetrio? ¿Cuál sería el costo? Nuevamente regresamos al costo y no me refiero exactamente al costo económico. Al costo. Si se eliminan 200 diputados y se vuelven todos de representación proporcional en función de los partidos con un vínculo directamente con la ciudadanía a nivel distrital, que hay muchas fórmulas, las hay en España, las hay en la Ciudad de México, ¿sí se puede reducir el número de diputados? Sí. Bueno, de hecho hubo una propuesta en el 2013 de reducir a 100 los diputados de representación proporcional. El PRD en ese momento todavía López Obrador era del PRD, no se había creado Morena, estuvieron en contra. Entonces, que ha habido estas propuestas, ya ha habido antes, de reducir el número de diputados de representación proporcional. Ahora, ¿cómo los elegimos? Yo creo que esto es algo interesante. Pero otra cosa, si queremos que haya representación de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de gente con minusválidos, si queremos de la defensa de agendas, creo que no debe de importarnos el número de diputados. Y yo digo, el costo hay que bajarlo, siempre hay que preocuparse por el costo. Pero una Cámara como la que está creando México, que no tiene muchos países, en muchos países del mundo no hay la representación de diferentes causas, de diferentes grupos, como lo hay en México. Entonces no vayamos para atrás, vayamos para adelante. Y aquí es otro tema también, porque por ejemplo yo como mujer que he luchado toda la vida por la representación de género, que primero fueron las cuotas y fuimos avanzando hasta lograr la paridad. Por ejemplo, la comunidad trans, que para mí me parece muy importante que esté representada, pero ¿por qué a costa de la representación de las mujeres? A ver, ¿por qué no repartimos hombres y mujeres la representación trans? ¿Por qué tiene que ser a costa de el género femenino? Entonces, creo que son temas importantes que debieran discutirse. Sí que estén, por supuesto que deben de estar, pero yo diría a costa de las dos representaciones, porque eso sería lo legítimo. Pero vamos a que somos un país muy pluricultural, ¿no? Totalmente diferente. No, y ahora sí te obligan a que tengas jóvenes indígenas en una proporción. Pero esa parte no lo eliminemos por efectos y ahorrarnos unos cuantos pesos, ¿no? Pero no se va a eliminar, ¿no? Porque no ha habido un planteamiento en esa lógica. Insisto, no ha habido declaraciones de la oposición en ese sentido. No es la idea. Entendemos, formamos parte de una lucha histórica importantísima para la representación de las minorías. Lo que sí creemos, en esencia, es que todas y todos los que tenemos un cargo de representación popular tenemos que estar cerca de la gente. Eso, ¿no? ¿Ni qué? Creemos también que el costo de la democracia puede ser menor también, ¿no? Comparado con el mundo, no nada más como un elemento de narrativa política. Y creemos también que es momento de poner sobre la mesa un debate amplio nacional en donde todas y todos nos escuchemos. Y ojo, ¿no? La comisión presidencial es muy clara. Sí hay un titular, sí hay un representante responsable, pero también hay un grupo integrado por varios titulares de distintas secretarías con voz y con voto, ¿no? Entonces, esperemos, veamos qué es lo que pasa. Estas voces y votos se van a alimentar de expertos, de constitucionalistas, de personas que van a ir participando, ¿no? Esta es una buena mesa para poder entender qué opinan ustedes, qué opina Rosario, qué opina Demetrio, qué opina América, qué opina la gente que nos escucha. Y lo que me parece plausible, reitero, es que la presidenta de México ponga sobre la mesa no una iniciativa,
directa al Congreso, sin tomar en consideración nada, sino la apertura Pero no es de la primera apertura. vez. Esto es bien importante señalarlo porque pero no nos estoy lo venden diciendo como si fuera pero la no, gran pero cosa. no O sea, estoy diciendo las que sea otras reformas no, también no. han sido discutidas. No por estoy diciendo que consenso. sea la primera vez. Ajá, ok. Lo que estoy Qué diciendo bueno es se que aclara. siempre será plausible que se aperture una iniciativa de ley por parte del Ejecutivo con una trascendencia como una reforma electoral. A eso Y me las refiero. iniciativas que se han presentado son producto de ese consenso y de ese debate previo. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Para Así es, ya estamos cerrando. sería bueno llegar a... Ese debate, sí. Para mí, Fue rapidísimo. lo que yo veo que de esta mesa que se me hace muy importante para la gente es que no vean a los plurinominales como el diablo, ¿no? A la representación proporcional. Va a seguir habiendo diputados de representación proporcional. ¿Cómo se van a elegir? ¿Quién sabe? Se va a discutir. Tiene que estar más cerca de la gente, como se menciona, pero la única forma en que los partidos minoritarios puedan tener una representación en el México actual, una representación importante en las cámaras, es vía diputados o senadores de representación proporcional. ¿Cómo se haga? Como sea. Y la prueba que estamos diciendo es que el mismo Senado elige de manera diferente a su representación proporcional que la Cámara de Diputados hoy. Es decir, en el Senado sí está la lógica territorial, son los Primera y segunda lugares, fórmula. o sea, los que perdieron, pero que tuvieron en el Estado en específico, probablemente porque para el Senado la configuración será más fácil porque es estatal, digamos, la representación, y su visión federalista permite esta integración que es diferente en el caso de la Cámara de Diputados, Así que es. están las circunscripciones, etcétera, pero se pueden combinar estos dos mecanismos perfectos, representación de gente que a ti te interesa que llegue, sea dirigente del partido, o sea, sí, no, que impresentables como Cuauhtémoc Blanco no queremos, ¿no? Pero que haya también una representación territorial, es decir, una representación de esos que hacen un gran esfuerzo en el territorio. Por eso a mí me gusta mucho lo de la ciudad. Hacen un gran esfuerzo en el territorio, no ganan, pierden, como dice aquí Arturo, por 4 puntos o menos, y sin embargo no logran llegar si no estuvieran en una lista. Si tú no hubieras estado en la lista, no hubieras llegado. Así es. Aunque tu desempeño en el territorio hubiera estado extraordinario. Entonces, ¿cómo combinamos lista A? Entra primero uno, entra el otro, entre el otro, entre el otro, sube la mujer porque tiene que haber paridad, etcétera. Entonces, esto ya estás ponderando el territorio y ponderando la experiencia y la representación del proyecto, que me parece importante, o de la agenda, de las causas, ¿no? Si en México tuviéramos un auténtico partido verde, pues sería esa agenda la que estaría representada. Bien. Arturo, Rosario, ha sido un placer venir escuchando todo lo que tienen que decirnos. Para mí es un placer también compartir esta mesa con Demetrio. Y en este sentido me gustaría que antes de ser diputados, senadores, etcétera, somos personas. Y en ese sentido me gustaría una reflexión muy personal, muy de ciudadana, de Rosario, en cuanto a este tema de debate como conclusión. Bueno, como mexicana, evidentemente, y como una mexicana que además ha participado en esta lucha por la democracia en nuestro país, yo aspiro a que sea una reforma progresiva, que nos permita avanzar en un sentido positivo hacia adelante, buscando mejorar en todos los sentidos la democracia en nuestro país. Arturo, la misma pregunta. Bueno, yo vengo de una generación en donde cuando era niño y joven toda la vida escuché fraudes, autoritarismo, corrupción, ¿no? Es reciente mi participación en la vida pública, en la política. Es la primera vez que soy diputado federal, antes fui empresario. Y en ese orden de ideas yo me siento muy orgulloso de poder aportar una parte de mi experiencia, no política también, ciudadana, en algo tan importante como transformar la realidad de nuestro país. Yo respeto mucho las posiciones del resto de los partidos políticos, pero también reconozco que hay un cambio significativo, que somos un gobierno que está dando resultados, que la transformación sin duda está en el ánimo de las y los mexicanos, y no es casualidad que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueben la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es que yo lo que les digo es que la gente que nos escucha allá afuera pues se sienta con la tranquilidad de que haremos un debate amplio en este tema en particular y que sabremos representarlas y representarlos.
Muchas gracias. Bueno, yo principalmente sí agradecer como ciudadano que nos hablen de esta forma tan práctica, tan entendible, porque ese es el principal motivo de este programa. Y Demetrio, ¿con qué concluimos? No, mira, yo concluiría una cosa, es decir, la importancia de que la gente se involucre en la vida política nacional, de que la gente se entere, que sepa cuántos diputados hay, por qué hacen los diputados. Porque si dejamos a los políticos, y yo he sido político 30 años, 40 años, el político requiere... Fue empresario por muy poco tiempo. Yo me salí de la vida privada para trabajar en el gobierno, para ser servidor público. Y creo que ha sido la cosa más extraordinaria que me ha pasado en la vida. Estuve 15 años en el Congreso y me siento muy orgulloso, hay más allá de lo que piense la gente, de lo que hace un diputado, una diputada, un senador, una senadora en la vida política nacional. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. Y sí es cierto, la verdad es que ahora que hay un reconocimiento importante, que me toca ser diputado federal, hay una percepción equivocada del enorme trabajo que hacen las y los legisladores, las jornadas de trabajo, a veces no dormir, participar en comisiones. O sea, sí hay una labor legislativa importante que no es tan reconocida allá afuera por la gente, ¿no? Y hoy que me toca ser parte, que soy diputado, reconozco que es importante la labor de un diputado y una diputada. No, claro, pues es que ahí se decide la vida pública. Que no es la percepción allá afuera, ¿no? Y yo diría una cosa más de la vida política. Sin duda. Pero lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que el gran avance sería que la gente le pudiéramos convencer a la mayoría de la población que la democracia no solamente es electoral, que es social y que es participativa. Entonces son los mecanismos que tenemos que discutir para poder involucrar también a todos y a todas en las grandes decisiones de México. Muchas gracias, Demetrio, Rosario, Arturo, un gusto. Gracias por su tiempo, gracias por su presencia, por su voz. Es un honor para mí esta mesa. Y Ciudadanos en Red agradece completamente también su tiempo y estamos para la próxima. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.